La libertad no es un extremo. La libertad es que vos decidas. Pedro Sánchez lo que está haciendo es colonizar el Estado español. Van a tardar mucho tiempo en tomar las riendas del Estado. Pero ¿cómo que porque te digan que vos sos de derecha te vas a tener que acojonar o que tener miedo? No, ¿qué? Orgullosamente soy liberal. Argentina tiene que ser una potencia exportadora. Tenemos las dos cosas que el mundo más quiere. Energía y alimentos. Es un delirio la ideología woke. Ha llegado a niveles estratosféricos que es todo un gran delirio. Lo de las paguitas es premiar a los que menos hacen y castigar a los que hacen, porque para pagar esas paguitas no es que el Estado genera riqueza, como dijimos antes. Esas paguitas salen del bolsillo de los contribuyentes españoles, de los que tributan, de los que trabajan. Hoy nos acompaña en Quorum Podcast Nacho Bongiovanni, un economista, un columnista, miembro y colaborador de la Fundación Internacional de la Libertad, de la Fundación Libertad, una de las voces incipientes dentro del liberalismo hispano y una persona muy interesante con la que vamos a tener una charla sobre la Argentina y sobre España. Nacho, bienvenido y muchas gracias por estar en Quorum Podcast. No, al contrario, gracias por la invitación. Encantado. Tenía muchas ganas de hablar contigo, estamos en un momento muy importante, ha habido un terremoto político en Argentina. Javier Milei y su partido La Libertad Avanza acaba de arrasar en las elecciones legislativas y quería preguntarte, para empezar, esto supone un precedente muy importante, el punto bisagra, que lo llama Javier en Argentina, porque es casi un plebiscito, ¿no? Unas elecciones muy importantes a mitad del mandato, que le supone liberarse, por así decirlo, según lo veo yo, las cadenas que le impedían poder llevar a fondo ciertas medidas. ¿Qué supone esto, Nacho, en Argentina y a nivel mundial también? Bueno, en primer lugar, destacar lo que acabas de mencionar, ¿no? Fue una tremenda paliza la que le dio La Libertad Avanza al kirchnerismo. Pensemos que en septiembre hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es un bastión histórico del kirchnerismo, pero del peronismo, y La Libertad Avanza había perdido por 14 puntos y ahora pasó a ganar por 14 puntos en estas elecciones para renovar parte del Congreso argentino. Esto a Milei, de por sí, con los diputados que tiene La Libertad Avanza, no le alcanza para poder sacar leyes con sus propios diputados, pero sí que haciendo alianzas con otros partidos, no obviamente con el kirchnerismo, ¿no? Porque con ellos nunca se va a llegar a nada, pero sí con otros partidos, diputados de otros partidos como por ejemplo el PRO, que era el partido del expresidente Mauricio Macri, o incluso algunos del Partido Radical, que son más sensatos en cierta idea. Se pueden buscar ciertos consensos básicos para que salgan las reformas estructurales que Argentina viene necesitando hace muchos años. Reforma impositiva, reforma laboral y reforma del sistema previsional, del sistema de pensiones, ¿no? Esto es fundamental para que Argentina pueda despegar, pero la verdad que ha sido un respaldo de la sociedad muy importante y yo creo que está hablando de una madurez de parte de la sociedad argentina que ha entendido que es cuestión de pasar de décadas de un sufrimiento inútil en favor de un sacrificio útil. El sacrificio útil es que se pongan las cuentas del Estado en orden, que Argentina, que de los últimos 120 años ha tenido déficit fiscal en 110, es decir, que el Estado sistemáticamente ha gastado más de lo que le ingresaba y ese déficit era financiado con emisión monetaria y por eso éramos campeones mundiales de inflación. Se ha entendido que no se podía seguir así, se ha hecho un ajuste muy grande y a pesar de que hay gente que la está pasando mal en la Argentina ya hace muchos años, esa gente también sigue apoyando al gobierno que está encarando una transformación, te diría que de 180 grados en la Argentina. Sí, totalmente. Fíjate, te iba a mencionar justo el punto de Buenos Aires, trasladándolo un poquito a España para que el espectador entienda a lo que nos hablamos. Vamos a ver, lo que ha sucedido en Buenos Aires en estas elecciones es un hito como el que fue aquí en España cuando el Partido Socialista perdió las elecciones en Andalucía. O llevándolo al otro lado. Vale, perdona. Vuelvo ahí, ¿vale? O llevándolo al otro lado. Es como si el Partido Popular hubiera unas elecciones y se pegara un castañazo tremendo en Galicia, por ejemplo, en el feudo del PP.
Claro, esto es difícil de entender porque es que no ha pasado mucho tiempo, es que literalmente hace un mes y medio, 50 días desde eso. Obviamente eso eran unas elecciones, las que perdió la Libertad Avanza, las elecciones provinciales, ¿verdad? Sí. Y estas han sido legislativas. Entiendo los cambios que hay, pero es un cambio demasiado grande en un periodo corto de tiempo y, que esto es muy importante decirlo, un momento en el que Milei iba mal. Quiero decir, entiéndeme cuando digo iba mal. Le asolaban los escándalos, ya no solamente de corrupción, sino a nivel político. El rescate estaba a punto de ejecutarse. ¿Cómo es posible que eso ocurra? O sea, por entender un poco la idiosincrasia argentina, ¿cómo es posible que eso pase en un periodo tan corto de tiempo? Bueno, te diría que yo soy economista, ¿no? Incluso a analistas políticos le está costando explicar este fenómeno porque es realmente sorprendente, porque en la provincia de Buenos Aires, ahora en estas últimas elecciones que la Libertad Avanza gana, en la provincia de Buenos Aires, el candidato a la Libertad Avanza terminó ganando por un punto al kirchnerismo, cuando, como bien tú dijiste, hace 50 días habían perdido por 14. Para mí acá hay 2 o 3 factores. El primero es que la ayuda de parte de los Estados Unidos ayudó a estabilizar mucho al mercado. Vos tenés que pensar que en la Argentina, el argentino se va a dormir con un ojo abierto viendo qué pasa con el dólar al día siguiente. Esto no es amor al dólar, es pánico al peso argentino, a nuestra moneda que no tenemos, porque se la ha prostituido tanto de parte de la clase política a lo largo de los años que perdés valor adquisitivo, entonces el refugio de los argentinos está en el dólar, ¿no? Entonces, este rescate, esta ayuda de parte de los Estados Unidos trajo calma en el mercado cambiario, lo cual es muy importante. En segundo lugar, y muy importante, Milei en estas elecciones que la Libertad Avanza arrasa, hizo campaña él. Salió a recorrer las distintas provincias y estuvo él haciendo, como diríamos en Argentina, se puso al hombro la campaña. Y la verdad es que el centro de atención es él, más allá de porque él es el presidente, él es el que marca el norte ideológico, él es el que marca el rumbo, y eso me parece que no fue menor. Y después, otra cuestión que tiene que ver más propio, pensá que en las elecciones que fueron en septiembre, en la provincia de Buenos Aires, también se disputaban el tema de intendencias y consejos. La mayoría de los alcaldes de la provincia de Buenos Aires son todos kirchneristas, peronistas, pero le importa mucho lo suyo, mantener la alcaldía y mantener sus concejales. Y ahí, en esas elecciones de septiembre, estaban muy movilizados. En estas otras, como ya no tenían tanto en juego, estaban menos movilizados que antes. Y también lo que pasó fue otro factor, que cuando gana el kirchnerismo esas elecciones en septiembre en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, expresidente de Argentina, que ahora está con prisión domiciliaria, sale a bailar en el balcón de su casa. Y eso despierta un terror y un miedo a todo el pueblo argentino anti-kirchnerista, miedo de que vuelva el peronismo-kirchnerismo, que ya quedó demostrado en estas elecciones de ahora que tuvimos el 26 de octubre, que la mayor parte de la sociedad no quiere que el kirchnerismo vuelva, no quiere volver a ese pasado tan feo de la Argentina. Entonces esos fueron los factores que me parece que a mí hicieron que la Libertad Avanza gane por tanta diferencia. Un punto importante que mencionas es la presencia de Milei. Y hay una duda que a mí me surge, y con esto me viene al dedo, que es ¿cuánto el partido de la Libertad Avanza, cuánto depende de Milei? O sea, es decir, es un partido que tiene unas ideas muy claras, que sí, que la imagen es Milei, pero sin Milei, estas ideas seguirían triunfando en Argentina, ¿tú crees? O sea, es decir, ha llegado a calar el mensaje de la necesidad, no de que venga un Milei, sino de que se acabe el peronismo, que se acabe el modo de política que ha habido en Argentina durante 100 años. ¿Ha calado eso o se sigue personalizando todo en Milei? Bueno, yo haría 2 distinciones. Primero, Argentina es un país muy presidencialista, ¿no? Que los partidos políticos, más cuando llegan al poder y tienen un presidente, dependen mucho de él. Milei sin duda es el que marca el norte ideológico, que a mi entender es el liberalismo y es el correcto. Después tiene un buen equipo, ¿no? Tiene, por ejemplo, al ministro de Desregulación del Estado, un ministerio que creó Milei, que es Federico Sturzenegger, que justamente es para sacar trabas y regulaciones que hacían muy imposible la actividad productiva en la Argentina. Pero más allá de eso,
Milei, antes de meterse en política, venía dando la batalla cultural en los medios, peleándose con medio mundo, con periodistas, con otros economistas. Con ministros del gobierno de España, incluso. Exactamente. Entonces, quiero decir, el mensaje que viene dando Milei, cada vez obviamente con más fuerza, porque ahora está en la presidencia, ¿no?, del país, que es combatir al estatismo, que es combatir la ideología de izquierda y demás, yo creo que se está cada vez instalando más en la Argentina esto de decir, el equilibrio fiscal es indispensable para el crecimiento. Insisto, esto que es algo tan básico que capaz tú en tu casa lo entiendes a la perfección, no puedes gastar sistemáticamente más de lo que te ingresa, porque si no tomas deuda con el banco y después no podés pagar esa deuda. Equilibrio fiscal, dejar de hacer emisión monetaria mansalva para hacer clientelismo político y tantas otras cosas que en Argentina eran moneda corriente, y la sociedad, vía todos estos mensajes que viene dando Milei y mucha otra gente, ¿no?, desde instituciones al estilo think tanks como otros divulgadores, yo creo que cada vez está penetrando más en la sociedad. Sí, sí. La verdad es que es alucinante una cosa que ocurre allí. Bueno, es que los argentinos sois tremendos, eso en general, ¿no? Y muy pasionales y demás, pero el fanatismo que hay por Milei, que es evidente que lo hay, ¿vale? A mí hay unas imágenes que a mí no me gustan en general, pero no con Milei, sino con ningún político, que es eso de los niños llorando por ver a un político al final, ¿no? Pero es cierto que hay que entender el punto de situación de cada país. Pero sí que es cierto que en Argentina alucinabas con ver a chavales, chavales porque es lo que más llama la atención, pero gente que no le interesaba este tipo de cosas nunca en su vida, hablando de liberalismo, comprando libros, hablando de Hayek, y decías, joder, ¿cómo es posible, macho, que una persona sin el apoyo de los medios de comunicación y simplemente con la gestión de las redes sociales y una personalidad fuerte, pero también es cierto que estrambótica, haya calado hasta ese punto, porque ha puesto el liberalismo de moda? Totalmente. Y creo que ha sido, mira que aquí, en España hay grandes pensadores, de hecho, españoles son muchos de los mentores y muchos de los referentes ideológicos de Milei, pero jamás se ha conseguido eso, nunca, pero ni cerca. Y te diría que en prácticamente ningún país. Y Milei lo ha conseguido de una manera muy rápida y de forma, pues como lo hacen los argentinos, ¿no?, muy fanatizada y muy pasional. Bueno, a ver, ahí hay que marcar una serie de cuestiones. Primero, a mí me parece que Milei supo, cuando pasó lo de la pandemia, y Argentina tuvo una de las cuarentenas más largas y primitivas que había, los principales perjudicados fueron los jóvenes. ¿Por qué? Porque eran los que menos riesgo tenían de contagiarse, o si se contagiaban, de pasar el COVID sin mucho problema. Los dejaron sin ver a sus parejas, a sus novias, a sus novios, los dejaron sin poder salir, los dejaron sin poder ir a la universidad y demás. Los jóvenes son los que mejor manejan la tecnología, son los que más tiempo están en las redes sociales, y Milei era muy fuerte ahí. Yo creo que él supo capitalizar muchísimo eso. Entonces, un montón de jóvenes se empezaron a acercar a estas ideas a partir de ver videos de Milei y de haber sufrido el encierro, como te dije, primitivo, cavernícola que tuvimos en la Argentina. Cuando empiezan a entrar estas ideas, que no eran comunes en los jóvenes, porque si te pones a pensar, hace 10, 15 años, o incluso menos, los jóvenes universitarios estaban con camisetas con la cara del Che Guevara. Y ahora están con camisetas con la cara de Milei. Tomo tu punto, para mí no hay que fanatizarse con los políticos, pero el cambio es 180 grados. Pasaste de tener a un tipo que era uno de los mayores impulsores del comunismo, del sistema cubano, asesino, homofóbico como el Che Guevara, y pasaste a tener ahora a un tipo que es uno de los mayores impulsores del liberalismo, de la libertad, del individuo. O sea, es un cambio de 180 grados el que se dio en los jóvenes. Y en esto, obviamente, que las redes sociales ayudaron muchísimo, porque los mensajes se distribuyen a una velocidad impensada y a una comunidad gigantesca, ¿no? Entonces, a mí me parece que viene un poco de esa mano, ¿no? La pandemia ha impulsado mucho esto. También hay que tener en cuenta algo, porque también tú comentabas que aquí también hay, en España, grandes divulgadores de las ideas liberales, pero no
dan con la misma fuerza que quizás se dio en Argentina. Tenés que pensar que en Argentina la sociedad estaba en un momento agónico, ¿no? Milei llega al poder heredando un 250% de inflación del gobierno anterior, un 50% de pobreza, un 57% de pobreza infantil. Bueno, Argentina estaba en un infierno, ¿no? Y obviamente, ante semejante infierno, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas alguien que venga a patear el tablero de todo lo que veníamos teniendo, que era estatismo, que era inflación y tantas otras cosas malas, y también mucha corrupción, y que venga a marcar otro norte. Y yo creo que Milei dio con eso. Sí, sí. Volviendo un poquito al tema de las elecciones. Lo que es indudable es que la intervención de Donald Trump ha marcado la diferencia, ¿no? Claro, viendo desde el punto de vista desde fuera, ¿no? Esto, ¿cómo deja a Milei? Es decir, oye, si Trump no fueran amiguitos, no estuvieran en línea, no marcara tanto durante estas semanas diciendo, oye, si gana Milei ayudaré, si no, no, porque era una frase para meter miedo, entre otras cosas, ¿no? Está claro, es evidente los intereses que pueda tener Donald Trump en que Argentina vaya bien y en futuros negocios y cooperación, que no tienen por qué ser malos de por sí. Porque no quiero entrar ni preguntarte sobre aquellos que están diciendo que Donald Trump lo que quiere es colonizar Argentina y quedarse con trozos de tierra y construirse mansiones, porque es populismo puro y duro, ¿no? Pero sí que es cierto que ha sido muy clave. Y claro, cuando ocurre eso, cuando una victoria depende tanto de un político externo, la imagen, a mi modo de ver, acaba perjudicándote un poquito, ¿no? Porque te haces dependiente de que una persona haya intercedido de ese nivel, ¿no? Te apadrina, por así decirlo. Y ser consciente de que sin ese apoyo, oye, no digo que hubiera sido un desastre, pero que quizá no hubiera, sin duda, arrasado las elecciones, ¿no? ¿Cómo deja esto a Milei? Yo creo que el apoyo de Donald Trump hacia Argentina ayudó indirectamente a que a Milei le fuera bien en las elecciones, pero no de manera tan directa, y te explico por qué. Esa ayuda, ese respaldo de decir te doy dólares, tú a cambio me das pesos, ese swap, lo que viene es tranquilizarte el mercado cambiario, ¿sí? Que eso obviamente te ayuda para llegar mejor a las elecciones. Pero después cuando los argentinos fueron a votar, yo te aseguro que la mayor parte de los argentinos, el argentino de a pie, no está pensando en el swap entre Argentina y Estados Unidos. Está pensando en si es un dueño de una pyme, de una pequeña o mediana empresa, en que la empresa siga sobreviviendo, o si es un empleado, en tratar de llegar a fin de mes. No es que en el común de la gente estaba todo el mundo pensando, esto salva a la Argentina. Por eso, te ayuda de manera indirecta. ¿Por qué? Porque trae calma al mercado cambiario y entonces la gente, si el mercado cambiario está tranquilo, la gente también está más tranquila. Pero por otro lado, acá era una batalla política y el propio kirchnerismo decía que no había ayuda de los Estados Unidos, por más grande que fuera, que calmara todo el descontento social que el kirchnerismo decía que había y que acabas de ver en las elecciones que no se dio así. A ver, si tú me preguntaras, bueno, sí, probablemente si Argentina tuviera mejores sus cuentas, si tuviera un banco central con reservas internacionales más robustas, si no vendríamos de tener tantos años de déficit fiscal y si Argentina ya podría estar exportando mucho más de lo que exporta, sí, seguramente esa ayuda no la necesitabas. Ahora la necesitabas porque venís de tantas décadas de hacer todo tan mal que las arcas están vacías. ¿Me explico? Entonces, a mí no me parece que esto nos vuelva totalmente dependiente de los Estados Unidos. Para nada. Lo que sí me parece que es indispensable aprovechar esta oportunidad que tiene ahora el gobierno. Vos sabés que nosotros en la Argentina tenemos sistema de bandas cambiarias, ¿no? Es decir, el dólar fluctúa entre estas bandas y el Banco Central va interviniendo en base a si el dólar está en el techo o está en el piso. A mí me parece que es una muy buena oportunidad para ir hacia un camino de quitar esas bandas, que el dólar vaya donde tenga que ir, que se fije
entre el libre juego de la oferta y la demanda, que haya un dólar competitivo. Argentina es un país que necesita salir de su situación vía exportaciones. Y te diría que de corto y mediano plazo la única salida que tiene la Argentina es vía exportaciones. ¿Por qué? Por dos cosas fundamentalmente. Argentina, el mercado interno es bastante pobre, tenemos 40% de pobreza. Entonces tampoco es que puede apostar tanto a su mercado interno. Y segundo, tenemos las dos cosas que el mundo más quiere: energía y alimentos. Argentina tiene que ser una potencia exportadora. Y lo que más estamos necesitando, como te dije, son dólares. Esos dólares van a venir de exportar, bien tienen que venir de afuera. ¿Esta ayuda de parte del Tesoro de los Estados Unidos, del Fondo Monetario, ayuda? Sí, pero son préstamos, son stock, son variables stock. Nosotros lo que necesitamos son flujo, necesitamos exportar, ser uno de los mayores exportadores de Latinoamérica. Eso es lo que necesitamos. Entonces, creo que es un buen momento para aprovechar, para quitar las bandas, que el dólar vaya donde tenga que ir y para que Milei haga los consensos necesarios para impulsar las 3 reformas que antes te dije: impositiva, previsional y laboral. Creo que es indudable y es alucinante ver cómo el mercado reacciona. Es precioso ver cómo cuando gana el kirchnerismo o cuando gana el socialismo en general, todo va para abajo, y acabamos de ver cómo con la victoria de Milei el precio de la deuda se ha enfriado, el peso argentino se ha elevado, las acciones de la bolsa argentina están por las nubes. Impacta mucho verlo. Pero también es cierto, y aquí me viene muy bien tu punto de vista como economista, sobre todo para trasladarlo a la gente, ¿no? Porque hay mucha gente que se pregunta, vamos a ver, a mí me llevan 2 años diciendo cosas que son verdad, que, por ejemplo, Milei ha sacado muchísima gente de la pobreza, la inflación ha pasado del 200 y pico cuando lo cogió al 30%, que dices, es una barbaridad, ¿no? Pero mira de dónde vienes. ¿Cómo es posible que con todos estos datos, bueno, quizá más a nivel macro, pero datos buenos y con mucho cambio, ¿no? En tan poco tiempo, la gente no se entiende, no se explica cómo, después de 2 años, el país estuviera a punto de ser rescatado? De hecho, rescatado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que tenga que, a pesar ¿Cómo pasas de todos esos datos buenos a que de repente digan, oye, es que van a rescatar a Argentina? Porque lo que uno no puede pensar es que si hace 70 años que Argentina viene haciendo prácticamente todo mal, en 2 años de hacer las cosas bien, ya el país está solucionado. Sería muy fácil. Los números macro han mejorado muchísimo, pero también tenés que dar tiempo a que eso se traslade a la micro, a la empresa. Y te voy a dar 2 datos que es bastante interesante, sobre todo para gente que son de otros países que no conviven con altas inflaciones como nosotros sí teníamos, porque en España esto no pasa. Muchos empresarios en la Argentina, cuando vos tenés niveles de inflación del 200% anual, inflaciones quizás en un mes del 20%, del 15%, lo que sea, ¿sabés lo que hacían? El negocio, ¿sabés cómo era? Suponete que vendés estas cajas que tenemos acá. Acumulás stock, comprás, es decir, comprás a tus proveedores estas cajitas, o las armás, lo que sea, acumulás stock y después vas vendiendo al precio que quieras poner. ¿Por qué? Porque la propia inercia inflacionaria, te hablo de inflaciones de un 20% inflación, sí. En un mes, ¿se entiende? O sea, los países serios tienen un 6, un 7 o un 5% al año. Yo te hablo de en un mes esto. La inflación lo que te genera es justamente una distorsión en los precios relativos, es decir, en los precios de un bien con respecto a otro, y que también confunde a la gente. Porque no sabes si el café que estás comprando en este bar está caro, barato o está a buen precio. Te vas al otro, un café quizás lo compras a 1.000 pesos en un bar, te vas al de la esquina hasta 2.000, te vas a otro hasta 4.000, no sabés, no terminás teniendo ese termómetro, ¿no? Uh-huh. Entonces los empresarios, ¿qué hacían? Stock y después salían a remarcar precios. Ahora, justamente cuando bajás la inflación y empezás a tener un país sin inflación, los precios empiezan a expresarse realmente como son. Y ahí empezás a saber si ese café está barato o está caro y demás. Entonces ahora las empresas tienen que trabajar sobre sus costos internos. ¿Se entiende? Ahora, el famoso P por Q, el famoso precio por cantidad, antes era, tenías alguna cantidad y trabajabas sobre el precio.
por el tema de estas inflaciones galopantes que tenías. Ahora es al revés. Los precios, y al tener más competencia, porque empezás ahorita el mundo, se empiezan a quedar más quietos porque no tenés tanta inflación y porque además tenés competencia de afuera, y tenés que trabajar sobre la cantidad. Es decir, para ganar lo mismo tenés que vender más. ¿Se entiende? Bueno, cambia la dinámica. Imagínate, ponete en esto. Yo entiendo que es difícil porque Argentina lamentablemente en esto es un mal ejemplo, pero es el ejemplo de un país con alta inflación. Ponete en la cabeza de un empresario que todo el tiempo trabajó con esta metodología de tener que ir remarcando precios sistemáticamente y por inercia, porque venías de mucha inflación que se iba acumulando y que se iba haciendo cada vez más grande como una bola de nieve. A lo contrario, ahora tenés esa bola de nieve de la inflación que se te va haciendo cada vez más chiquita, tendiendo a que cada vez sea lo menor posible, y ya no podés trabajar más sobre remarcar precio. Ahora tenés que trabajar sobre tus costos internos. Es totalmente un cambio de modelo. Es un cambio de modelo, pero a nivel empresario. ¿Me explico? Sumado a esto, en la Argentina, yo como liberal siempre voy a estar a favor de los empresarios y de los emprendedores. Para mí son héroes sin capa, porque invierten a riesgo, porque crean puestos de trabajo, porque generan riqueza. Pero no hay que confundir empresario con empresaurio. El empresaurio es el tipo que está en una mesa como esta, a puerta cerrada, haciendo un negocio con un político, transando con el Estado para hacer un negocio. ¿Sabés lo que hacían los empresarios en la Argentina? Cerraron la Argentina al mundo. ¿Sabías que en Argentina esa camisa que tú tienes o este suéter que yo tengo sale 5 veces más que acá? ¿O 4 veces más que acá? Porque ponen aranceles de un 500% o de un 100%, o directamente el producto no entra. Esta porquería que tengo acá, el iPhone, ¿sabías que no entraba a la Argentina? Todos los iPhone que había los traían no lo podías comprar. de ilegal, no estaban. No entraban. ¿Por qué? Porque a alguien se le cantó que no tenía que entrar el iPhone. Entonces la tecnología, sea un móvil, sea un ordenador, sea un televisor, la pagabas 3 veces más cara que acá o que cruzándote la cordillera en Chile. Y la ropa lo mismo. Que además, automáticamente cuando vos ponés aranceles, que esto es lo que la gente no entiende, y espero que también se entienda acá en España, porque a veces cuando hablan, no, hay que defender el trabajo de los españoles. Bueno, pará. Hay que defender el trabajo productivo, no el trabajo improductivo. Había un tipo que llamaba Keynes que decía que la manera de estimular la economía era contratando a algunos trabajadores para que hicieran un pozo y a otros para que lo hagan. Eso es trabajo improductivo. ¿Querés generar puestos de trabajo? Yo ahora vengo con un martillo, te rompo todo el estudio, las cámaras, todo esto. Sí, va a estimular la economía porque va a tener que salir a comprar cámaras nuevas, a arreglar la pared y demás. Pero eso tiene unas implicaciones luego tremendas. Pero eso tiene unas implicaciones porque estás desviando. Por ejemplo, suponete que ponemos un arancel de un 100% a este suéter, que ponele que valía 100. Entonces ahora con este arancel vale 200. Se dan automáticamente 3 pérdidas de bienestar. El primero, tengo que pagar el doble por el mismo producto. El segundo, tengo menos dinero disponible, porque hay 100 que ya no tengo para gastar en otros productos. Y el tercero, todas esas otras industrias a las que yo les dejo de consumir porque tengo menos dinero disponible. ¿Se entiende? Esto, como diría Bastiat, lo que tenemos que tener en cuenta en la economía, es lo que se ve, porque alguien te va a decir, no, pero si pones aranceles, estimulás el trabajo nacional. Eso es lo que se ve. Lo que no se ve es todo lo que te acabo de contar. Esas 3 pérdidas de bienestar que se dan automáticamente. Y nosotros, los liberales, tenemos la responsabilidad de hablar de la economía en la parte que se ve y en la que no se ve. Totalmente. Además, en España me hace mucha gracia porque siempre hemos visto muchas políticas y gente celebrando de, joder, ¿cuántos obreros en la calle trabajando? Porque ahora hay que hacer una rotonda o hay que hacer un puente que no sirve para nada. Y claro, estimulas, pero no tienes en cuenta que no sabes si eso es útil para la ciudadanía, cuánto te está costando, etcétera. Es que, ¿sabes qué pasa? Que esto me hace mucha gracia y es curioso, pero también peligroso, el hecho de que en España, por suerte, no hemos llegado a los niveles a los que ha llegado Argentina. Muchas veces cuando a nosotros nos preguntan, oye, ¿qué tiene que pasar para que aparezca un Milei aquí? Digo, es que no sois conscientes de que si nosotros estamos, entiéndeme, fastidiados, jodidos,
Vosotros estabais en el suelo, estabais en el piso, como lo decís. O sea, nosotros estamos todavía de pie. O sea, estamos perfectamente caminando y tenemos mucho todavía que caer. Y este tipo de cosas tan evidentes como lo que estás diciendo tú, que no haya un iPhone en España. Es que tú imagínate decirle a un español de por la calle, español cualquiera, decir, no, es que alguien ha decidido que aquí no puede entrar la tecnología. O sea, el mercado tan intervenido que teníais ahí y tan empobrecedor, fíjate el tiempo, los argentinos no son tontos, pero fíjate cuánto tiempo han estado soportando esto. O sea, han tenido que llegar a un punto de miseria tan absoluto que ha tenido que entrar un revulsivo del estilo de Milei, que a muchos no les gustará por sus formas y demás, pero es que, claro, hay que entender que de dónde partes, ¿no? No estás partiendo de una economía como la que tienes en España. Es que aquí, Milei, aplicar las cosas que está haciendo aquí Milei es de radical. Claro, es que tú no estás en Argentina, todavía. Vamos por el camino, pero todavía no. No, pero igual, déjame hacer un punto, eso sí. La libertad no es radical. La libertad no es un extremo. La libertad es que vos decidas. Es que vos elijas si querés comprar el producto nacional o el extranjero. Es que vos elijas cómo querés contratar o cómo querés que te contraten. Eso es un punto que hay que mencionar. Otro punto que hay que mencionar es, mírate un poco a la gente que critica la forma de Milei. Bueno, mirales un poco el fondo. Para mí es más importante el fondo que las formas. A mí qué me importa que vos me tratés muy bien si después me devolvés 200% de inflación. Prefiero que de vez en cuando digas algún insulto, pero que me pongas un país con una inflación cero o con una inflación de como mucho un dígito. Uh-huh. Y después, a mi entender, y te lo digo, no soy un experto en España, pero sí que vivo en España, vivo en Madrid, hace ya casi 5 años. Entiendo bastante lo que pasa aquí. Te diría que una ventaja que ustedes tienen es que al estar dentro de la zona euro, le sacás la navaja al mono, es decir, si Pedro Sánchez tuviera la posibilidad de emitir su propia moneda, España tendría una inflación como la que teníamos en Argentina. Estaría totalmente arruinada. Aquí hemos tenido ministros del gobierno diciendo que imprimir dinero a mansalva no genera problemas, quiero decir. Claro, bueno, por eso te das cuenta que esos tipos no pueden hacer un cero con las dos manos, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de eso, yo después lo otro que veo, y ahí tú también lo marcabas muy bien, esa diferencia entre España y Argentina, porque nosotros estábamos en una especie de infierno, es que veo a la sociedad española lamentablemente muy adormecida. Habrás escuchado muchas veces hablar de este ejemplo de que cuando pones a una rana en agua hirviendo, la rana salta y se escapa, pero si en cambio la pones en agua templada y la vas calentando poco a poco, se muere cocinada. A veces pareciera, lamentablemente, que la sociedad española está en ese estadio, ¿no? De que está como anestesiada, adormecida, de que hay un chef, que es Pedro Sánchez, que va girando la manecilla y va calentando el agua y la sociedad se va cocinando. De vez en cuando pasa que Sánchez gira mucho la manecilla y de golpe el agua se calienta y entonces los españoles salen a protestar cuando quiere ir contra alguno de los poderes, contra el judicial o cuando aparecen los casos de corrupción vinculados a su familia y demás. Pero después él afloja un poco y sigue calentando, y sigue calentando. Claro, yo lo que le diría a los españoles es, no lleguen a este punto, no tienen por qué llegar a Argentina. Quizás nunca lleguen a Argentina porque también estar dentro de la comunidad de la Unión Europea te da ciertos beneficios. Entiendo que también tendrá sus cosas que pueden no gustar tanto, pero da una serie de beneficios, claro, y te meten en un corset que evita que el gobierno pueda hacer cualquier desmadre. Pero no lleguen a eso. Quiero decir, los cubanos se lo advirtieron a los venezolanos. Los venezolanos nos lo advirtieron a nosotros los argentinos. Y nosotros se lo estamos tratando de advertir a ustedes. Cuidado con el socialismo, porque el destino no es bueno. Al contrario, es la miseria, es el hambre y todo lo que ya vimos. En Latinoamérica tenemos 2 casos muy palpables. Venezuela y Cuba. Son ejemplos de eso. Son la puesta en práctica. Y si no, si quieren ver mejor todavía, Corea. Corea del Norte comunista y pobre y Corea del Sur próspera y rica. Uh-huh. Léanse el libro ¿Por qué fracasan los países? de Acemoglu y Robinson, Premio Nobel de la Economía. Está la foto satelital a la noche. Del lado de Corea del Norte todo apagado, del lado de Corea del Sur todas las luces prendidas. Bueno, ¿qué ejemplo más palpable que ese? Citando el libro que acabas de hacer, para mí la clave son las instituciones. Y
yo quería hacerte una pregunta, ¿no? Es que ¿qué llega antes? ¿La corrupción o la corrupción sistémica a nivel político, que luego se traslada a todas las fases de la sociedad, o ese empobrecimiento generalizado por el socialismo? Pero, ¿por qué te digo esto? En España es cierto que a nivel económico no estamos tan mal, no podemos hacer todo lo que le gustaría hacer a nuestros políticos, gracias a Dios. Mira que tienen muchos defectos formar parte de la Unión Europea, pero hay cosas que nos salvan de tiranos como este estilo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que sí que está ocurriendo en España, que ahora me gustaría que me contaras, aunque sea como anécdota, ejemplos de lo que pasaba allí en Argentina, es la corrupción sistémica del Estado. Mira que España es un país corrupto, pero lo de Argentina no tiene nombre. Antes también mencionabas el ejemplo de Cristina bailando en el balcón. O sea, estamos hablando de una expresidenta. Está presa. Presa. En su casa, pero está presa. En su casa y no está en una cárcel. No sé por qué motivo, no sé si es algo de salud o porque directamente es que es una presidenta y no sé si puede entrar. Pero bueno. Por la edad y cosas. O por la edad, pero está presa. Con una, no sé si llevará una pulsera. Una tobillera. Una tobillera. Y aún así había gente ahí, dando bailes en su balcón. O sea, ir a buscar el vídeo es lo más alucinante que yo he visto en mucho tiempo. La corrupción en Argentina ha sido inmensa, ha capilarizado todo. Las redes clientelares que tenemos en España son una broma comparadas con las que había en la Argentina. ¿Qué similitudes ves? Y sobre todo, ¿qué estamos imitando a nivel de corrupción aquí en España que ya sucedía en Argentina? Es la colonización del Estado. Es la colonización del Estado. O sea, Pedro Sánchez lo que está haciendo es colonizar el Estado español. Te puedo asegurar que a pesar de que, y ojalá que Pedro Sánchez se vaya lo más pronto posible, si viene alguien de otro partido, sea del PP o que cogobierne con Vox o lo que sea, van a tardar mucho tiempo en tomar las riendas del Estado. Porque Sánchez va a tener gente en todas partes. Colonizan el Estado, ponen su gente, arman lo que acabas de decir, ese clientelismo político. Pero no solo es clientelismo político de las paguitas que dicen, cuidado que si gana el PP y Vox, estas paguitas te la van a sacar. Entonces los vuelven dependientes del político de turno. No solo eso, es la gente que ponen a trabajar en el Estado. ¿Qué te pensás? ¿Que los números de empleo en España no están maquillados? Te los maquillan, te hacen subir el empleo con empleo público. Eso no es empleo genuino. Eso es maquillar el empleo y los fijos discontinuos y todas esas cosas que se inventan para maquillar los números de empleo. La productividad de España es malísima en comparado con otros países de la Unión Europea. ¿Cuándo van a hablar de la España productiva, de la España que genera empleos, puestos de trabajo y demás? ¿Cuánto paga un empresario y cuánto recibe el trabajador? Son diferencias abismales. Pero bueno, el tema de la corrupción viene por también algo que se habla mucho de lo que es el esquema de incentivos. ¿Qué es lo que te dice el esquema de incentivos? Que el que mejor va a gastar la plata es el que hizo el esfuerzo de generarla. ¿Por qué? Porque sabes todo lo que te costó, el sacrificio que hiciste para ganar ese dinero. Entonces vos sos el que mejor va a invertir ese dinero en vos mismo o en tus seres queridos o en lo que lo quieras invertir. El político, fíjate que el esquema de incentivos está totalmente roto porque tiene que invertir dinero que generó un tercero para otro tercero. Ese otro tercero va a terminar siendo un cliente de ellos. ¿Se entiende? Viste que mucho se habla de, no, es que esa persona vive de la teta del Estado. Es mentira. No vive de la teta del Estado. Vive de la teta del otro. El Estado es el intermediario. El Estado no generó ese dinero, no generó esa riqueza. Entonces, ahí entras en las palabras mágicas del socialismo, que es igualdad. Quieren a todos iguales. Para eso invocan a la llamada justicia social, que de la mano de la redistribución básicamente es decir, ¿tú ganas mucho? Bueno, te voy a sacar a ti para dárselo al otro. ¿Se entiende? Y el esquema de incentivos es el problema que tiene en general el Estado y la política. Insisto, estás administrando dinero de un tercero para dárselo a otro tercero. Mira, te voy a poner un ejemplo bien rápido si estamos bien de tiempo. Sí, totalmente. Te digo rapidísimo. Suponete que estamos en una clase, ¿no? En un aula en la universidad. Y viene un día la profesora Yolanda, vamos a ponerle de nombre, y dice, chicos, le voy a tomar un examen. El examen se aprueba con 6. ¿Ok? Tenés 2 alumnos. Vamos a ponerle
Isabel, que tenés la alumna Isabel, que es muy responsable y estudiosa, y vamos a ponerle al otro alumno Pedro, por poner algunos nombres, ¿no? Que es más irresponsable, más vago, más tramposo. Entonces Isabel se pone a estudiar mucho. Y Pedro, al contrario, se la pasa de fiesta y demás. Van a rendir el examen. Isabel saca un 8, Pedro saca un 4. Entonces aparece Yolanda y dice: mirá, Isabel, escúchame, te voy a tener que sacar 2 puntitos porque tengo que redistribuir la nota. Porque si no, pobre Pedro lo van a estigmatizar. Van a decir que es un burro, que es un bueno para nada y demás. Entonces te voy a sacar 2 puntitos a vos y se los voy a dar a Pedro. Isabel baja de 8 a 6, Pedro sube de 4 a 6, ¿no? ¿Qué buscaste? Igualdad. La tenés. Y hasta el momento los dos están aprobados. Pasa otra semana y dice: les voy a tomar otro examen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Isabel no estudia. Isabel estudia menos. ¿Por qué? Porque dice: ¿para qué voy a estudiar si parte de mi esfuerzo va a ir a parar a otro? Entonces, Isabel estudia menos. Y Pedro también estudia menos. ¿Por qué? Porque dice: no pasa nada, no estudio, me esfuerzo incluso menos que antes porque sé que alguien me va a rescatar. Entonces estudian menos. Y ahora, ¿qué pasa con las notas? Dan el examen, ahora Isabel en vez de sacarse un 8, se saca un 7. Y Pedro en vez de sacarse un 4, se saca un 3. Ok, Yolanda vuelve a hacer lo mismo. Dice: querida Isabel, te voy a sacar 2 puntitos a vos para dárselo al pobre Pedro, para que no lo estigmaticen, porque si no, pobre, está bajo esa línea de los más burros y todo eso, ¿no? Isabel le sacan 2 puntos. Isabel baja de 7 a 5 y Pedro sube de 3 a 5. ¿Y ahora qué pasó? De nuevo tenés la igualdad, pero un escalón más abajo. Ahora están los dos desaprobados. Entonces, ahí Yolanda tiene 2 opciones. O vuelve al esquema de incentivos tradicional en base a la meritocracia y que cada uno obtiene lo que se merece, o continúa con ese círculo vicioso de decadencia que cada vez se va a hacer más profundo, porque cada vez destruiste las virtudes de Isabel de ser responsable y estudiosa y potenciaste los vicios de Pedro, que es ser un tramposo y que es además ser un holgazán. ¿Se entiende? Argentina tomó ese segundo camino. Argentina premió al vago y castigó al que se esforzaba. Y España está haciendo lo mismo. Es un calco. A veces parece que un argentino viene acá y parece que viene del futuro, porque en España están haciendo lo mismo. Lo de las paguitas es premiar a los que menos hacen y castigar a los que hacen, porque para pagar esas paguitas no es que el Estado genera riqueza, como dijimos antes. Esas paguitas salen del bolsillo de los contribuyentes españoles, de los que tributan, de los que trabajan. ¿Me explico? Este ejemplo yo lo hice a modo para ponerlo un poco más gracioso. Ponele los nombres que vos quieras, pero tenés a España dividida en dos. Tenés una España productiva de un lado, que cree en el esfuerzo y que cree en la meritocracia, y tenés una España asistida, que vive de las paguitas, y te puedo asegurar que la España productiva se te va a ir siendo cada vez más chica, porque cada vez le tienen que reventar la cabeza más impuestos, para asistir a una España, valga la redundancia, asistida, que es cada vez más grande. Y eso es un círculo de decadencia que cada vez se me hace más profundo y no termina bien. Totalmente, es un ejemplo ilustrativo, sencillo, pero ilustrativo de lo que está ocurriendo. Y además, a mí Argentina me ha llamado muchísimo la atención por una razón, y es que yo aquí recibo muchos mensajes de: en España estamos al límite y aquí va a haber un estallido social. De hecho, esos dos bandos de los que tú hablas, cada vez, mira que en España eso lo hemos sufrido por desgracia durante muchos años, nos ha llevado hasta guerras de enfrentamiento cada vez más, que si ahora jóvenes contra mayores, de izquierda a derecha, puedo ponerte 1000 ejemplos, ¿no? Pero Argentina es un ejemplo para mí de que puedes llegar a un límite de empobrecimiento, de desastre, de corrupción, y que no pase nada. A mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de países como Venezuela o como Cuba, que es cierto que allí la represión por parte del Estado, represión policial, ya está en otro nivel, que creo que es el siguiente escenario en lo que ocurre en un país socialista, pero Argentina ha sido varias decenas de años en ese camino y no ha pasado nada. Con las redes clientelares que se generan, pero también con la apatía de la gente, porque yo soy una persona que siempre intenta buscar la responsabilidad de las personas que lo hacen mal. Y creo que en España tenemos ese problema. Mucha gente que se ha
dictadura de la apatía que muchas veces se habla, funciona. La gente le da igual mientras tenga lo mínimo. El pan y circo, que dicen aquí en España, en Argentina se ha tenido mucho. Y se ha entretenido mucho la población con mil cosas. Siempre han contado que lo del fútbol gratis para todos que se hizo aquí en España, eso vino de Argentina. O sea, ese tipo de cosas se han hecho allí. Pero se puede llegar a límites que no imagináis sin que pase nada. Porque en Argentina no pasó nada. Entonces, mi pregunta va, ¿ha tenido que llegar Milei por un poco de mix de muchas cosas, ¿no? Pero no era por un estallido generalizado de la sociedad. A mí no me daba la sensación, al menos desde España, de que allí hubiera empezar a haber revueltas graves por la hiperinflación, porque es que lleváis muchos años así. ¿Qué pasa ahí? Con lo pasionales que sois y con la fuerza que tenéis y con la... ¿Por qué eso no había sucedido antes? Las revueltas no se daban porque el gobierno anterior a Milei era un gobierno peronista. Si hubiera sido un gobierno no peronista, no termina el mandato. ¿Sabías que desde Perón el único gobierno no peronista que terminó su mandato en la Argentina fue el de Mauricio Macri? El resto no lo terminó ninguno. Ojo que la violencia, el monopolio de la violencia siempre lo quiere tener la izquierda. Ellos que se dicen los que más en contra están de la represión y todos, son fanáticos de Venezuela, donde matan a estudiantes por protestar. Hay que tener cuidado con eso. Ese estallido en Argentina no se dio porque el gobierno anterior era un gobierno peronista kirchnerista. Si hubiera sido un gobierno no peronista, no kirchnerista, ese estallido sí se daba. Porque hay una doble vara. Y porque siempre el liberalismo y la derecha tienen como cargan con una piedra moral en sus espaldas. Pero ¿cómo que porque te digan que vos sos de derecha te vas a tener que acojonar o que tener miedo? No, ¿qué? Orgullosamente soy liberal. Yo creo en la libertad. Yo quiero un Estado que sea fuerte pero chico, que además también está esa contradicción. Hay gente que dice, no, porque un Estado grande es sinónimo de un Estado fuerte. Mentira, el Estado argentino es gigante y es débil. Infraestructura está hecho un desastre. Hospitales públicos y educación pública, un desastre. Inseguridad, otro desastre más. Yo soy de Rosario, que había unos problemas de narcotráfico terrible. Fíjate, Estado grande, Estado débil. Yo prefiero un Estado mucho más chico, pero que sea fuerte y que cumpla las cosas que tiene que cumplir, como por ejemplo la seguridad de sus habitantes, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. La sociedad ya estaba harta, muy cansada de todo lo que se venía, y Milei usó, si se quiere decir, 3 palabras mágicas en la campaña. Motosierra, que era empezar a cortar con todos estos kioscos del Estado corruptos que había. Casta, ir contra la clase política en general, que es en muy buena parte responsable de lo malo que pasa en la Argentina. Y también dolarización, que dijo el peso ya no sirve para nada y demás. Igual Milei siempre ahora ha hablado de competencia de moneda y que la gente pueda elegir, ¿no? Entonces él usó esas 3 palabras. La sociedad argentina estaba cansada en general de toda la clase política y el que más representaba ese enojo hacia la política en general era Milei. Y después, obviamente, hay gente que lo votó por antipolítica, hay gente que lo votó porque después era la opción contra el kirchnerismo, entonces votan sí o sí todo lo que le pongas antikirchnerista, y también hay otra gente que lo votó porque cree en las ideas que Milei está ofreciendo ya hace mucho tiempo. Yo estoy seguro que cuando cambie el gobierno, si es que cambia alguna vez aquí en España, las protestas en la calle van a ser infernales. Creo que hay ciertos colectivos dentro de la izquierda, como pueden ser los sindicatos, que ya no tienen tanta fuerza, salvo los colectivos de pensionistas, pero ya no movilizan, pero es cierto que la calle sigue siendo de izquierdas en este país. En Argentina, durante estos últimos 2 años, hay movilizaciones. Están habiendo revueltas, etcétera. Al menos la comunicación que llega aquí, desde mi punto de vista, no es que sea ninguna locura, pero de argentino a español, ¿qué consejo le puedes dar al gobierno que venga respecto a eso? Porque uno de mis pánicos absolutos es que cuando cambie el gobierno, ellos son los primeros, al igual que yo lo sé, que saben, son conscientes de las revueltas. En tirar piedras. ¿Cómo frenarlo? Porque tenemos que estar muy preparados para que literalmente el día que cambie
el que duerme en la Moncloa en este país, si va hacia la derecha, un pacto, aunque sea el Partido Popular o el Partido Popular con Vox, va a estallar todo. Va a estallar todo porque los problemas van a seguir estando, pero ahora hay un argumento, que es el que tú dices, de ese argumentario moral, de ese moralina que reparte la izquierda, y para mí la clave va a estar en cómo de tibio, cómo de acomplejado va a ser la derecha. Ley y orden. El que las hace, las paga. Te diría esas dos frases que tienen que ser fundamentales. La izquierda, aunque parezca muy duro, busca muertos. Busca. La izquierda realmente quiere que en esas movilizaciones pase algo malo con alguien, por más que sea de los suyos, para tener ahí por qué luchar y decir ustedes son unos represores y demás. Un mártir. Totalmente, pero que además es muy gracioso, ¿no? Cuando los tiros vienen por derecha es represión y cuando vienen por izquierda es revolución. Digo, a ver, pongámonos de acuerdo. La violencia es violencia en todo caso y la represión es represión en cualquiera de los casos, ¿no? Pero lamentablemente la izquierda se mueve justamente con la balanza inclinada, ¿no? Con la cancha inclinada a su favor. Ahora, yo te diría ley y orden, no dudar en aplicar la ley y el orden. Y esto no se trata de mano dura, se trata de mano justa, de que se cumpla la ley y el orden. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, lo que tienen que tratar de desarticular, yo eso aquí no lo conozco del todo bien, pero eso ayudó mucho a que las protestas contra Milei estén mucho más desnutridas. Hay mucho de lo que se llama gerentes de la pobreza en Argentina, que son un poco los que intermediaban entre los pobres y el plan social, la ayuda social que recibían del Estado. Eran como los voceros de la pobreza. Lograron sacarlos a todos esos tipos del medio, entonces ahora los pobres no estaban condicionados para ir a votar. De hecho, la gente más carenciada y más vulnerable también votó a Milei, por eso Milei llegó a presidente. Milei lo que tiene de sorprendente es que lo votaron gente de distintas edades, tanto los jóvenes como los adultos, pero también lo votaron gente rica como gente mucho más carenciada. Uh-huh. Y eso es muy meritorio. Y eso es algo que también Milei sacó del medio. Tienen que identificar bien quiénes son estos que van a querer hacer las revueltas y tratar de una manera legal de correrlos del medio, de que no estorben, porque van a ser los primeros. Igual vas a tener a la política queriendo hacer esto. Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, si pierden el poder van a ser los primeros que ellos van a estar cantando y queriendo movilizar todas estas cuestiones. Pero, y otra cosa que para mí es fundamental, cuando un gobierno de centro derecha o derecha recibe el país, los cambios más duros, los más difíciles, los tiene que hacer el primer día o los primeros días. ¿Por qué? Porque la sociedad no le va a echar la culpa a ese gobierno, se la va a echar al gobierno anterior. Si vos dejás que el tiempo transcurra y pasan 2 o 3 años y todavía no atacaste esos problemas, ya esos problemas no son más del gobierno anterior, pasan a ser tuyos. Esto es como que en este salón que aquí estamos, tú ahora lo empiezas a rentar y había mugre. Bueno, tú tienes que denunciar esa mugre que había aquí, porque esa mugre va a ser culpa del inquilino anterior. Totalmente. Si pasan 3 años y tú dejaste la mugre ahí, ya esa mugre no es más del inquilino anterior, ya pasa a ser tuya. Entonces por eso los cambios duros, los más difíciles, hay que hacerlos al principio. Y a mí me parece que eso es lo que hizo Milei, que aprendió de la experiencia de Macri, que Milei quiso ir con políticas de shock. Macri en cambio optó por el gradualismo, está bien que la herencia era distinta, y no terminó saliendo del todo bien. Milei fue con shock, fue con esa gran ley bases, fue con un decreto para empezar a desregular y demás cuestiones, ¿no? Y aún así nos está costando muchísimo. Pero bueno, insisto, ¿quién va a pensar que tampoco podemos pensar de que Argentina, que era un paciente que estaba en terapia intensiva al borde de la muerte, ahora en menos de 2 años lo podés poner a correr un Ironman, ¿me entendés? Una maratón de 42 kilómetros. No puede. Sí, tiene que hacer músculo todavía, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es el proceso. Uh-huh. Pero empezamos, ¿no? No es menor. No, me han parecido muy, muy buenos puntos. Y justo el que mencionabas de desarticular a ciertas organizaciones, en este caso, como insisto, son una buena parte de los sindicatos,
desarticularlos al principio para inutilizar su poder es fundamental. Estoy muy en línea con eso. Entrando en el plano un poquito y para ir ya terminando la entrevista, hay mucha gente en España que busca ese Milei aquí. Y claro, el socio más afín de Milei en España es Santiago Abascal. ¿Cómo te lo pregunto? ¿Es Abascal el Milei español? No. No, porque las propuestas económicas de Milei son muy distintas a las propuestas que puede tener Abascal. Milei es un liberal, una persona que en general desconfía y está en contra del Estado y quiere un Estado muy pequeño, muy chico, muy mínimo. Abascal me parece que es más de derecha y que la cosa del estatismo entre la derecha y la izquierda tienen un punto en común. Lo usan para distintas cosas, pero creen en un rol muy activo del Estado. Y ahí la cosa cambia. Y después pregúntate lo que tiene que ver con la apertura comercial. ¿Cuán abierta quiere España al mundo? Abascal. ¿Cuán dispuesto está a proteger la industria nacional? Abascal. Un liberal jamás te va a decir que va a proteger la industria nacional entorpeciendo la competencia extranjera. Vos podés quizás proteger la industria nacional haciendo bajadas de impuestos ante nuevas inversiones o si generás nuevos puestos de trabajo y demás cuestiones. Pero con política arancelaria, a lo Trump, eso no es liberal. Ningún manual liberal te va a hablar a favor de los aranceles. No es liberal. ¿Tú crees entonces que al final esa buena relación viene por hacer socios internacionales? No, pero no nada más. Y es muy genuina esa relación y me parece que es bueno que la tengan. Yo nada más estoy haciendo una distinción. Milei es una persona que en cuanto a economía es extremadamente liberal. No es lo mismo Santiago Abascal. Pero una descripción, esto la gente no se tiene que enojar. Digo, No. Es algo descriptivo. A mí me parece que Abascal, Milei, Trump, Bolsonaro y otros líderes, que algunos serán más liberales y otros serán más derecha, tienen un factor común que los une, que es combatir al wokismo, por ejemplo. Han buscado más puntos en común respecto al enfrentamiento al rival político que diferencias entre ellos, básicamente. Y me parece muy bien que lo hagan. Obviamente después podemos hablar de que hay ciertas líneas rojas que no se pueden cruzar y te podés meter más fino en eso. Uh-huh. Pero a mí me parece que del centro a la derecha tenemos que estar todos unidos. A pesar de que existan estas diferencias en cuanto a materia económica, pero es que no se puede comparar, porque hay gente que se confunde. A veces yo voy a la televisión argentina a debatir a programas y me dicen, no, pero ¿cómo puede ser si Milei tiene de ídolo a Trump y Trump pone aranceles? Eso también es liberal. No, eso no es liberal. Vos disculpame, poner política arancelaria es lo más antiliberal que existe. Pero tienen otro factor común, que es la lucha contra el wokismo, que dicho sea de paso me parece excelente. Porque es un delirio la ideología woke, ha llegado a niveles estratosféricos que es todo un gran delirio. Pero yo no veo mal en que, insisto, del centro a la derecha se puedan encontrar puntos de encuentro, puntos básicos de ciertos consensos y demás. Ahora, si a mí me preguntás, yo prefiero una persona como Milei, que sé que en cuestión económica es absolutamente liberal, a otro líder que quizás algunos otros puntos en otros ámbitos me pueden gustar, pero no en economía. Pero a ver, también hay una realidad y lamentablemente es así. En la política jugás con las cartas que te tocaron. Vos tenés que jugar con lo que tenés. Sí, podés preferir a uno que sea súper liberal y que encima hable bien y que mantenga la forma y todo eso. Bueno, no sé si existe eso ahora. Quizás que en algún otro país sí, quizás que para ti un gran ejemplo, no lo sé, puede ser Meloni en Italia y para otros será Trump porque le gusta mucho cómo hace la lucha contra el wokismo. Y para mí dentro de estos me gusta mucho Milei porque además estudié economía y me encanta esa convicción que tiene en cuanto al liberalismo económico, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que eso hay que ser conscientes y saber distinguir. Me parece que parte de nuestra labor, sea divulgando o sea ayudando a otros más jóvenes que nosotros a formarse, tiene que ver en eso, ¿no? En decir, bueno, tenés que saber distinguir, todo esto no es lo mismo.
Totalmente, Nacho. Y justo enlazando con eso, ¿cómo ponemos en España el liberalismo de moda? ¿Cómo lo hacemos? Cosas como estas pueden ayudar. Creo que hay buenos referentes. Creo que la derecha en general, pero sobre todo el liberalismo, está ganando muchísimo peso en las redes, muchísimo peso en los jóvenes. Creo que en España estamos cruzando una línea por desconocimiento, básicamente por desconocimiento, porque falta leer, estudiar, entender, como lo quieras llamar, pero esa fina línea que roza cuando empiezas con cuestiones liberales a pasar a cuestiones identitarias, más nacionalistas. Pero creo que sí que estamos ganando, pero necesitamos un salto adelante, un paso. ¿Cómo se consigue? A mí me parece que la batalla cultural hay que darla en todo el abanico. Esta es una manera, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las universidades, en la propia política. A ver, yo te voy a hablar de un ejemplo que a mí me parece que es muy ilustrativo. La Comunidad de Madrid, a diferencia del resto de España, aplica políticas mucho más liberales que el resto de España. Ha bajado y ha eliminado impuestos. Para que nos demos una idea, del 100% de inversión extranjera que recibe España, el 65% viene a Madrid. Las inversiones generalmente van a donde son más lucrativas y a donde tienen más beneficios. ¿Me explico? Y esto no es porque Madrid sea la capital de España. Madrid debe ser la capital de España hace 500 años y sin embargo en comunidad autónoma Barcelona, Cataluña, hace 25 años era la gran comunidad y ahora ya no lo... Y hace 10 también. O sea, bueno, y ahora ya no lo es porque Madrid la pasó y porque Madrid es una locomotora. Totalmente. A mí me parece que habría que tratar de contagiar el modelo Madrid, incluso seguirlo perfeccionando siempre, porque le queda un montón de cosas en las que avanzar al modelo Madrid, como por ejemplo en vivienda. Aquí hay que desregular muchísimo para construir, porque todo el mundo dice, hey, pero el precio de la vivienda está muy caro. Sí, es verdad, está caro. Los comunistas y los zurdos, ¿sabés cómo te lo quieren arreglar? Controle de precio. Peor, menos vivienda en alquiler va a haber. ¿Sabés cómo se arregla? Si tenés mucha demanda, con oferta. ¿Quién, si ve tanta demanda y que tanta gente está dispuesta a pagar dinero, construí? Tenés que desregular. Eso sí le falta al modelo de Madrid, por ejemplo. Pero en muchos otros aspectos es muy superior al resto de las comunidades autónomas de España. Bueno, me parece que se puede empezar imitando eso. Y, obviamente, que los más jóvenes, que como bien tú decías, están cada vez más con estas ideas, se vayan nutriendo. Y que sobre todo que estudien, porque... yo entiendo que a veces un tuit, pero un tuit no deja de ser un tuit, son un par de renglones, digo, formarse con libros, con documentales. Acá tenés grandes divulgadores, más allá de las entrevistas que tú puedas hacer aquí y demás. No sé, tenés a Huerta de Soto, tenés a Ramón Rayo. Juan Ramón. Exactamente, tenés a Daniel Lacalle, tenés a Manuel Llamas, tenés a Jano García. Digo, tenés buenos cuadros. Lo que pasa es que, bueno, hay que formarse. Y todo esto que te acabo de mencionar está bueno porque consumís contenido de alto nivel, no un simple tweet, que también sirve ese tweet, pero hay que profundizar para mí. Hay que ponerle ganas. Es decir, el cambio viene cuando te esfuerzas, como todo en la vida. Si tú quieres cambiar este país, una persona no puede, pero un conjunto sí. Y esto, yo al final... quiero decir, pierdo dinero con esto, pero creo que es mi granito de arena. Y cada uno, hasta donde llegue y hasta donde pueda, que haga lo que sea. Nacho, para terminar, vamos a acabar con el test de quórum, ¿vale? Te voy a hacer una serie de preguntas que son muy sencillitas, de verdad. Bueno, salvo una, ya veremos. Muy cortitas, de respuesta casi en monosílabo o con una frase, ¿vale? ¿Una meta por cumplir? Una meta por cumplir. Ser actor. Joder, macho, no me lo esperaba, ¿sí? ¿Te gusta? Siempre me gustó mucho el cine desde muy chico. Ah, qué guay, qué guay. Y me he puesto a hacer cursos de... ¿Sí? ¿Estás en alguna escuela? Sí, aquí en Madrid empecé, hace poquito. Ah, qué bien. Pero era algo que tenía ahí muy congelado y siempre me llamó mucho la atención. Muy bien, muy bien. Pero siempre me gustaron mucho las películas y series así de
bueno, un poco significativas, ¿no? No cualquier tontería que a veces ahora uno en las plataformas ve cualquier cosa, ¿no? No, pero que me parece una... Pero me gusta, me ayuda a desconectarme cuando voy a clases, me gusta. Qué guay. Y además es un terreno hostil, porque son todo de izquierda. Aquí eso te iba a decir. Tienes que irte a una gala de los Goya para que veas. Buah, no, es un desastre, pero bueno, para que veas paso. cómo es eso. ¿Un libro que todo el mundo debería leer? 1984 de George Orwell. ¿Vives de alquiler o eres propietario? Alquiler. ¿Crees en Dios? ¿Eres creyente? Sí. Dime un ejemplo de un buen político y de un mal político. Un ejemplo de un buen político y un mal político. Bueno, el mal político es muy fácil. Aquí en España puede ser Pedro Sánchez o en Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Claro, depende también cómo lo piensas. Si haciendo política... Lo ves como yo muchas veces. Yo siempre he dicho que Pedro Sánchez es el político perfecto porque es un psicópata de manual. Bueno, claro, depende sí, cómo lo entiendo. piensas. O sea, si Sí, el otro es un inútil. en contra de la gente, para mí Pedro Sánchez y Cristina Kirchner, sabiendo moverse en la política, evidentemente lo han hecho muy bien los dos. Y buenos políticos, después a mí me parece una buena política Isabel Díaz Ayuso. A mí me gusta en la Comunidad de Madrid, me parece que es de lo mejor que tiene España. También me parece muy bueno... no sé, ahora no está tanto en política, ¿no? Pero está con otras cosas, Espinosa Los Monteros. Iván. Uh-huh. Y Milei, como político, ha aprendido mucho. ¿Conoces el juego de Marry, Kill and Kiss? ¿No? No hay manera, macho. No hay manera que lo conozcan, tío. Es acojonante, ¿eh? Una tontería. Es un ejemplo, o sea, es un juego de rol, ¿vale? Que básicamente te voy a dar 3 personas y, de manera figurada, Mary, con una te casas, a la otra la matas y con otra le das un beso. Uy, qué fuerte Muy ese fuerte, juego. pero sentido figurado. Quizá lo podemos Te llevar casas un beso y a otra. Claro, o sea, que te lo puedes llevar al sentido figurado en la política, con quien tendrías un acuerdo más a largo plazo. Como Vale, quieras llevártelo. Vamos a ir más por ese lado, me parece. Cayetana Álvarez de Toledo, Me caso, le doy un beso. Manuel Adorni Ok. y Donald Trump. A ver a quién te cargas ahora, Nacho. Bueno, políticamente me caso, mira, con Cayetana. Vale. Me parece que es de formación, me parece que es de las mejores políticas que tiene España. En formación, me parece que es muy buena. Un beso a Adorni, es un gran divulgador de las ideas de la libertad. Como vocero presidencial lo ha hecho espectacular. Realmente un gran acierto del equipo de Milei Y ponerlo sin ahí. complejos, ¿eh? El tío le da igual absolutamente que te guste lo que dice. Y lo eso que no dice, es lo ¿no? importante. O sea, cómo trata el periodismo, Manuel Adorni, Totalmente. es una cosa que deberían aprender mucha. No hay que ser acomplejados. Correcto. Y eso es lo bueno que tiene el gobierno de Milei. Mucha convicción y no se acompleja. Y bueno, obviamente, Matarías a Trump, tío. Ya está. Políticamente, sí. Sí. Muy bien, tío. No me gustó, o sea, hay cosas que me gustan mucho, como ese combate que hace a la ideología Entiendo. woke y demás. Eso sí me gusta mucho. Y después, una persona que cuando pasó lo del atentado se levantó y salió a gritar fight, fight, me parece que eso le mete una mística y una Sí, personalidad es una aura tremenda. increíble, una aura increíble. Pero, por ejemplo, no me gustó nada cuando maltrató a Zelensky en su propia casa, ¿no? Creo que las formas La de pro- Trump muchas veces ya no va al enfrentamiento, sino a ridiculizar muchas veces, y ahí es cierto que se pasa muchísimo. A veces las grandes personas también se definen por cómo tratan a las más pequeñas. Totalmente. Y a mí no me pareció bueno eso. Pero insisto, tampoco... a ver, y me gustaría que quede un poco esto de esto. No hay que fanatizarse con los políticos. Yo soy militante, si se quiere decir, de las ideas. Yo creo en ideas, no en personas. ¿Por qué? Porque las personas se pueden corromper, se pueden morir, pueden cambiar de opinión o lo que sea. Las ideas están ahí. Yo creo en ideas, más bien. Y algunos políticos van a tener sus ideas en las que creen. Con algunas yo voy a tener acuerdos y con otros no. No hay que hacer un match 100%. No existe. No hay que estar fanatizado y Pero que es llevarlo todo al blanco y el negro, que es lo que pasa muchas veces en política. Pero es que en la vida tampoco existe. Si vos vas a buscar, vos tenés una novia, no vas a coincidir 100% en todo, si no sería todo muy aburrido. Entonces digo, tampoco, imagínate, si no lo tenés con tu pareja a ese 100% de acuerdo en todo,
¿cómo lo va a tener con un político? O sea, sería un delirio. Con un partido completo, con toda la complejidad que tiene. Estoy totalmente de acuerdo. Y por último, Nacho, esta caja de aquí Sí. la utilizamos para una cosa. Te voy a pedir que me pongas una predicción para el año 2026 y una pregunta para el siguiente invitado. Y mientras te lo piensas, te doy la pregunta que te hizo el invitado anterior, que fue el periodista Rubén Arranz. No sé si lo conoces. Y si no lo conoces, te invito a hacerlo porque es un auténtico crack. ¿Se la puedes leer en alto, por fin? Sí, claro. ¿Acabará sentado Pedro Sánchez en el banquillo? Fa. Sí, yo creo que sí. Yo creo que a España todavía le queda peso institucional como para que Pedro Sánchez acabe sentado en el banquillo. Vale. Y si ya me puedes... ¿Tienes ahí los papeles que te... No te los he dado. Aquí está. No me has dado. ¿Y aquí qué escribo entonces? Una predicción, como la que has leído de por error, y una pregunta para el siguiente invitado. La leeré el año que viene, no sé si antes de verano o después de verano, cuando hagamos el programa final. Ah, bien. Y Acá está la predicción. aquí está la predicción. Perfecto. Esta la voy a... ¿Querés que anote mi nombre? Sí, bueno, sí, anótatelo, ya está, por si acaso. No voy a atribuirte... No, no te preocupes que se va la predicción fácilmente se van a dar cuenta quién la hizo. Y aquí la pregunta. La pregunta al siguiente invitado. No sabes quién es, ¿eh? No tengo ni idea. No No, tienes claro, ni claro, idea. claramente, no. A ver qué pregunta, ¿no? Vamos a ponerle un poco de humor. Muy bien, Nacho. Genial, tío. Pues un placer haberte tenido en Quorum Podcast. No, Sigue... al contrario. A ti, gracias por la invitación y yo creo que estas cosas sirven muchísimo. Te lo agradezco mucho. Sigue dando caña, tío, y espero estar en contacto. Cuando esto salga lo difundiremos por las redes. Perfecto. Y que llegue a todos los que puedan llegar. Un abrazo grande, Nacho. Abrazo a ustedes.